Martí nació un 28 de enero, conmemoramos el 168 aniversario de su nacimiento. Esa fue una fecha que marcó un cambio también en las posibilidades y proyecciones de lo que iba a ser nuestra cultura, nuestro pensamiento y en la relación necesaria entre cultura, nación y república o Estado. Es importante destacar que Martí es el heredero de un pensamiento anterior, fundamentalmente de Félix Varela y José de la Luz y Caballero, que en él ejerció una importante influencia su maestro Mendive. ¿Por qué destaco esto? Porque a los 15 años, Martí, en una foto a su madre, define con esa edad, con 15 años, define lo que es ya aquel joven, cuando en ese retrato le escribe: mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas. Recalco la última palabra, doctrinas. Es decir, a los 15 años, Martí tiene ya ideas, pensamientos, que va a ser fundamental. Ha conocido el pensamiento fundacional de la cultura cubana. Ha conocido la aspiración de esa cultura en convertirse en las bases de la integración de una nación. Y ha conocido también la aspiración de esa nación en ser un Estado soberano e independiente. Pero también tiene en la mente qué tipo de Estado quiere, es decir, un Estado republicano y laico. Estos elementos, desde tan temprana edad, que se reflejan en su poema Al 10 de octubre y en sus escritos Abdala, ya permiten definir que las ideas de Martí están esencialmente en sus bases, sus proyecciones están ya sentadas, hechas. Lo que viene después es ese desarrollo de las ideas, desarrollo de todo lo que venía formándose en la cultura y en la sociedad cubana, que daban ya la aspiración independentista iniciada por Céspedes el 10 de octubre del 68. Por eso es aquel poema juvenil 10 de octubre. Martí va a sufrir prisión. Martí va a salir a otras tierras buscando afanosamente conocer. Pero ese conocimiento no va a una base abstracta, va a fundamentar y desarrollar los elementos culturales que permiten pensar, estructurar, analizar cómo debe ser o cómo es las bases de la nación cubana. Ese es el elemento central del movimiento independentista. Hay una cultura que sostiene la acción que van a realizar los mambises, es decir, las fuerzas independentistas cubanas. Ahora, ese Martí va a estudiar muy variadas teorías y va a conocer muy diversos países. España, donde va a graduarse de doctor. Pero es bueno que se conozca que Martí, como otros cubanos, tuvieron que ir a estudiar a España en ese momento, porque el 10 de octubre, y no es casual que se escogiera esa fecha, el conde de Balmaceda, capitán general de la isla de Cuba, dicta una ley que prohíbe
que la Universidad de La Habana dé el grado de doctor. Hasta entonces se graduaba de doctor en la Universidad de La Habana. El 10 de octubre del Balmaceda dicta este bando. Desde octubre del 71 dicta este bando. Quiero hacer la observación que este bando, por lo que dice el propio Balmaceda, por lo que dice el documento, por el cual se les quita a la Universidad de La Habana el poder dar el grado de doctor, está fundamentado en que los cubanos, profesores de la universidad, y dice textualmente, habían convertido la cátedra de la ciencia en tribuna revolucionaria. Y dice más, dice que ese documento es para españolizar a la isla de Cuba. Y la fórmula era, hay que ir a estudiar a España si se quiere ser doctor. Esa es una de las causas por las cuales Martí va. Pero esa estancia en España es fundamental. Es la posibilidad que él tiene de entrar en contacto con las doctrinas y discusiones que se están dando en España en esa época. Pensamiento liberal, del pensamiento socialista, del pensamiento demócrata republicano, es decir, hasta el pensamiento conservador. Porque es importante entender que Martí lo va asumiendo y lo va integrando y lo va decantando. Sus críticas, sus análisis de todas estas doctrinas permiten ver cómo él está colocándolas todas en función de esa cultura cubana, de esa nación cubana y de esa posible realización de la República, del Estado independiente. Solo era posible un Estado independiente si se consolidaba la cultura y particularmente la cultura política de esa nación en germen. Esto hace que sus escritos, sobre todo los escritos entre 1889 y 1895, sean escritos ya de madurez, escritos donde él ya va en el proyecto de creación del Estado independiente, de consolidación, de desarrollo cultural. Crea el Partido Revolucionario Cubano para hacer la revolución. Pero es importante que también crea el periódico Patria, porque el partido tiene una función, pero la difusión cultural la tiene que hacer un órgano de prensa como Patria. Y Patria, en su difusión cultural, sienta los símbolos elementales que tiene toda nación independiente. En 1892, en los números de Patria, salen las bases del Partido Revolucionario Cubano, pero sale el himno nacional. Hasta entonces, el himno que se conocía mucho en determinadas comunidades cubanas, como la de Tampa y Cayo Hueso, pero había sido divulgado por el periódico El Cubano Libre, nada menos que en 20 de octubre de 1868. No había sido difundido nada más que oralmente y por algunos escritos en distintos momentos. Otro de los símbolos importantes es el de la bandera, que había sido lavada en la sangre o con la sangre de los mambises que habían luchado en la guerra del 68 al 78. Pero además, Martí explica en esta la importancia de nuestra América, sus características, de lo cual ha escrito, y que este año precisamente se conmemora el 130 aniversario de su trabajo Nuestra América. Pero sobre todo en la última fase ha estudiado los Estados Unidos,
y ha visto en ella, o en ellos, la Roma americana, el imperio que es capaz de ir al dominio de las tierras, de nuestras tierras de América Latina. Es decir, que Martí nos deja un legado completo para que la nación surja con todos sus símbolos, pero también con toda su cultura que la hace más sólida que un simple hecho insurreccional. Es una cultura la que se levanta en armas, con todos sus símbolos. Es un pensamiento que estructura la aspiración a ser una nación como tal, el modo de resolver y solucionar nuestros grandes conflictos internos. Por tanto, cuando Martí cae en combate, sencillamente el legado ya está. Yo siempre he pensado que Martí fue, más que todo, el revolucionario del siglo XX. Muere en el 95, gran parte de su obra no es conocida, pero en el siglo XX ya empieza a conocerse más entre los cubanos la obra de Martí. Va creciendo la pasión martiana, no solo de los que lo conocieron, sino del pueblo, de la gente que ya tiene en él un símbolo, el símbolo de nuestra nación y de nuestra cultura. Esto lleva, indudablemente, a que se publiquen obras de Martí, pero también a que se publique por Gonzalo de Quesada la primera edición de las obras de Martí. Y es ahí donde se conoce toda la envergadura del pensamiento martiano. Yo diría que fue cada vez más Martí parte indisoluble del sentimiento y del pensamiento de la Cuba del siglo XX. Era el pensamiento de la Cuba que debía ser y no de la Cuba que era. Por eso fue la inspiración de los jóvenes, fue la inspiración de Mella, fue la inspiración del movimiento universitario cuando se crea la Universidad Popular José Martí en los años 20. Es toda una visión que llena a los cubanos de algo que no podía faltar, y cuando falta se pierden los caminos. Era una visión constructiva y constructora de nuestra propia nación y de nuestro propio pensamiento. Era un modo también de estructurar cultura y nación. Era la gran aspiración. Ahora, a mí me gustaría destacar en este caso cómo las fechas patrias vinculadas con Martí se convirtieron siempre en momentos importantísimos en esa reafirmación, en esa búsqueda, en ese desarrollo de, pudiera decir, del pensamiento martiano. Pero no es solo esto, es que fue como el pensamiento martiano se convirtió en algo común a todos los cubanos, desde los niños hasta las personas mayores. Porque en ese afán creador, Martí escribió para los niños, para formar un pensamiento ético y una conducta ética en ellos. Escribió para los jóvenes, escribió para los maduros, pinos nuevos, pinos ya maduros. Y esto nos lleva a una idea que yo creo que es importante cuando calculamos estos temas. Martí estuvo tanto en el corazón como en el pensamiento de la construcción de la Cuba que debía ser esa Cuba justa y libre. Y esa Cuba con todos y para el bien de todos. Leer a Martí se convirtió en una pasión por miles de ciudadanos que no necesariamente lo tenían que ir a buscar a las universidades. Lo encontraban en la escuelita pública, en el retrato que tenían los maestros en esa escuelita pública de Martí. Lo encontraban
no solo en los mambises, sino en la gente que fue amando apasionadamente a Martí. Pero ese Martí que tocaba el corazón también daba un sistema de ideas en construcción que tenía una raíz fundamental, de la cual ya él tenía esa visión a los 15 años. Era esa construcción cubana de un pensamiento cubano y de nuestras características, no solo como pensamiento. Hay que ver cómo Martí amaba el arte, esa pasión por la música, y coincide con la época de José White, que es capaz de crear una pieza no solo antológica, sino presente, y siempre que toca el sentimiento como la bella cubana. Ese modo de hacer una música que recogía las esencias nuestras. Y Martí todo eso lo apreciaba, todo eso lo unía. Y eso es lo que se hereda. Se hereda un camino de construcción. Ahora, me gustaría también decir que los 28 de enero son significativos. No es solo conmemorar al Martí que fue, sino es el Martí presente en cada momento de nuestra historia. Es como Martí comparte con cada generación histórica. Y esto es muy significativo porque voy a solo señalar dos 28 de enero. El 28 de enero de 1953, en el cual la generación del centenario, la que actuará en el Moncada, hace la famosa Marcha de las Antorchas. Pero hay otro 28 de enero que yo juzgo, en mi opinión, uno de los más trascendentales en la historia de Cuba. Y es el 28 de enero de 1961. Ese día Martí está presente en una generación que era la del centenario, pero era también la que nacía a la vida social, política de esa época. Fue en Santa Clara donde Fidel Castro pronunció estas palabras el 28 de enero de 1961. ¿Saben lo que se ha propuesto la revolución? La revolución se ha propuesto ganar una de las más grandes batallas por la cultura que haya librado ningún pueblo. Se propone erradicar el analfabetismo en un año. Calculen qué lección para los pueblos, calculen qué aliento y calculen qué descrédito para los gobernantes títeres de América Latina que la revolución cubana en solo un año erradique el analfabetismo. Y termina ese discurso diciendo, ¡viva la cultura! Es importante cuando estamos haciendo estas observaciones y esta referencia a ese discurso, que en ese discurso Fidel da a conocer el inicio de la campaña de alfabetización. Pero es que esa campaña de alfabetización no era un acto que podía quedarse solo en el aspecto de un pueblo que dejaba de ser o lograba vencer el analfabetismo. Era un plan cultural, era una revolución cultural lo que se estaba dando en lo que plantea él el 28 de enero. Y era una revolución cultural que no se trataba solo de promesas o de proyectos. Ya el proyecto se trataba de su realización. Y era en gran medida el sueño martiano. Era lograr llevar la cultura que Martí proyectó y quiso a todo el país. La campaña de alfabetización era
el primer paso de la gran revolución cultural. Era romper con el analfabetismo, pero más aún, era que hubiese un pueblo que pudiera desarrollar su cultura y sus ciencias. Por eso, toda la campaña es un acto cultural, es un acto que está en consonancia con algo que él va a decir en el 16 de abril, que es el carácter socialista de la Revolución Cubana. Este año estamos conmemorando el 60 aniversario de aquel magnífico y extraordinario proceso que no debe ser dividido en fragmentos, sino que tiene que verse integradoramente. Esa campaña de alfabetización era crear el futuro. Esa campaña de alfabetización y ese futuro se define en ese discurso donde se da el carácter socialista de la Revolución Cubana. Pero cuando se lee el discurso, se puede comprobar que la definición del carácter socialista de la revolución es porque ya la revolución había llevado a cabo un grupo de medidas que le daba su singularidad a la Revolución Cubana. Es decir, no se hablaba de un socialismo en abstracto, sino que a partir de lo que se había hecho, de la construcción de la Revolución Cubana, se proclamaba el socialismo cubano, tal y como se venía proyectando. Claro que al declararse el carácter socialista de la revolución, también se estaba afirmando cómo sería el futuro, cómo serían los pasos siguientes. Y esto, por supuesto, en algunos sectores creó preocupación. Y eso llevó también a otro momento extraordinario, que es la reunión de Fidel con los intelectuales, donde pronuncia las famosas y siempre leídas, innecesariamente analizadas palabras a los intelectuales. Palabra a los intelectuales era la necesaria respuesta a inquietudes, pero era también la reafirmación de la tipificidad del modo de la construcción socialista en Cuba, que no era una copia de ningún otro modelo. De allí nació otra idea extraordinaria, que fue la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. No fue una sociedad ni fue una asociación, fue una unión, lo cual le dio otro matiz diferente a esa institución en la cual los intelectuales se unían. Pero por otro lado se estaba creando el Sistema Nacional de Becas, lo cual permitió que a partir de ese año pudiera desarrollarse en todo el país un sistema que llegó a tener más de 100.000 becados. Y hay que decir algo con respecto a la generación de los alfabetizadores. Los alfabetizadores, Conrado Benítez, estaban entre 13 y 18 años. Y esa masa que se reúne con Fidel a fines del año 61, en diciembre del 61, le hace esta pregunta: Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y Fidel les contesta: estudiar, estudiar, estudiar. Es decir, está viendo cómo entre alfabetizadores y alfabetizados está la masa que va a crear la cultura popular, la que sale de las bases, la que se identifica en una proyección nacional, en una proyección hacia el futuro, en un socialismo y en una cultura socialista como tal. A mí me gusta destacar que lo más importante de esa revolución cultural no fueron los hechos, fue el interior de los hombres y mujeres que participaron en distintos lugares, en distintos aspectos,
en una fábrica, en un sitio campesino o en cualquier otro lugar del país, incluyendo los que desde su casa escribían. Aquello fue fundamentalmente un cambio espiritual, fue un impulso por crear un nuevo mundo que era posible y que era necesariamente posible de construir. El mundo que Martí soñó y el mundo que desde un socialismo de raíz profundamente cubana permitía unir todas las personas que independientemente de su lugar tenían ese sentimiento, esa pasión por ser cada día mejores. La revolución lo que sembró fue un ideal, sembró una cultura que tenía su tradición, sus raíces desde las primeras escrituras de hombres como Félix Varela a comienzos del siglo XIX, que tenía su música, que tenía su poesía, que tenía sus sueños, que tenía sus esperanzas. Y toda esta fuerza tremenda es la que en el 61 adquiere todas las potencialidades. 1962 ya es un proceso de construcción cultural entre todos. Polémicas eran necesarias, eran imposibles de no pensar que en un país en construcción, en una cultura en construcción, no hubiesen distintas ideas, distintas concepciones y distintas visiones incluso de la creación, no solo cultural, científica. Es el momento en que nuestras ciencias empiezan a nacer, pero son un pueblo entero que va adquiriendo distintos ángulos de la cultura. Esa es para mí lo que me lleva a pensar que este 28 de enero, pero del 2021, estamos enfrentados a uno de los momentos más complejos de la historia cubana. Siempre hablamos de las generaciones. Cada generación tuvo sus momentos heroicos. Yo pienso que la presente generación está viviendo un momento heroico, combatiendo en los más diversos terrenos, con una pandemia que no tiene antecedentes en nuestra historia, quizás en el siglo XIX, lo que fue la fiebre amarilla y lo que fue el cólera. Pero en el siglo XX ya no hubo una pandemia del carácter de la que estamos viviendo. Es una batalla a ganar. Y una segunda batalla a ganar es el cerco económico al que está sometido Cuba, que tiene necesariamente que ganarse de adentro. Y para esa victoria, para lograr esa victoria, hace falta el corazón y las ideas de Martí, su poesía y sus ideas políticas, su visión de por dónde empezar y hacia dónde ir, su norte, que era fundamentalmente esta sociedad, con dónde están sus peligros y dónde están sus aciertos. Y esto es obra ya de una generación nueva.